Seres de magia, sean bienvenidas, bienvenidos a este su espacio Astromago 33. El día de hoy tenemos un video trascendental. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar la clave maestra de la carta natal, de tu carta natal. No hay cosa que te pueda convenir más que conocer la clave de tu carta natal. ¿Y cuál es esa clave? Obviamente en el título ya lo pudiste ver. Esa clave, esa maestra de la carta natal es Lilith. ¿Y por qué? Porque Lilith en la astrología representa lo que rechazamos. Y como dijo Carl Jung, lo que rechazamos nos controla. Todo eso que negamos controla nuestro subconsciente y el subconsciente genera la realidad. ¿Y por qué Lilith, existiendo otros planetas, por qué Lilith es tan trascendental? Ley del equilibrio, ley del Tao, ley de la alquimia. Lo que pasa a descartarse, lo que pasa a negarse, se vuelve lo más importante por ley del equilibrio, por ley de la compensación. Todo eso que descartamos pasa y se convierte en lo más importante de nuestra vida, porque es lo que negamos, lo que rechazamos. Y eso que negamos, que rechazamos, esconde nuestro potencial. Y Lilith es tu potencial, ese potencial que tienes en tu carta natal. Por lo tanto, el video de hoy, al integrarlo, al saberlo, vas a poder comprender tu propia carta natal. Y por supuesto comprender todo lo astrológico que quieras saber. Te doy un ejemplo de lo trascendente que es Lilith. Lilith en Aries, Charlie Kirk. Lilith en Aries, Gandhi. Lilith en Aries, John Lennon. Diana Spencer, Lilith en Leo. ¿Y qué es Lilith? Eso que rechazamos. Y eso que rechazamos esconde nuestro potencial. Por supuesto, si lo rechazamos, se vuelve en nuestra contra. ¿Por qué lo que rechazamos y lo que negamos se vuelven en nuestra contra y nos destruye, pero a su vez nos puede otorgar la maestría? Esto tiene que ver con la alquimia, por la ley del equilibrio. Eso que rechazamos esconde nuestro potencial, pero eso que rechazamos por ley del equilibrio pasa a convertirse en lo más importante. Porque evidentemente si hay otras cosas que valoramos, todo eso que descartamos por ley de la balanza, por ley del equilibrio, pasa a ser lo más importante. ¿Por qué? Porque al negarlo se vuelve lo más importante para generar ese equilibrio. Esto viene de la alquimia. En la alquimia, que el nombre alquimia hace alegoría a muchas cosas, la química del alma, el proceso de la química interior, pero alquimia viene del antiguo Egipto, que significa alqueme, y alqueme es esa tierra negra que tenía el Nilo, que contradictoriamente siendo negra, que lo negro lo asociamos a la muerte, a lo que no tiene vida, esa tierra negra era fértil y era lo que dio abundancia al antiguo Egipto. Está queriendo decir que de la oscuridad, de la antimateria, de eso que no vemos o negamos o rechazamos en nuestro inconsciente, es lo que nos otorga la maestría. Ahí está el potencial. Y por eso es que Lilith es la clave, la maestra de la carta. A partir de Lilith puedes decodificar cualquier carta natal. Por eso lo trascendente de este video, porque te estoy enseñando y te voy a compartir astrología de verdad. No para causar dependencia, sino para que te liberes a ti misma, te liberes a ti mismo. Porque evidentemente pasas a comprender la carta. Eso es lo importante de Lilith. Te doy un ejemplo con el caso de Gandhi. Lilith en Aries. Lilith en Aries significa rechazo la violencia, rechazo el liderazgo, rechazo el dominio y por lo tanto la violencia me busca. Y de hecho, él murió por un acto violento. Charlie Kirk, Lilith en Aries, rechazo la violencia lo buscó y de hecho murió
por un acto ariano, por una bala. En el caso de Gandhi también. John Lennon, lo mismo, Lilith en Aries, y también murió por un acto violento. En el caso de Diana Spencer, Diana de Gales, ella tenía Lilith en Leo. ¿Y qué es Leo? Leo es la realeza. Rechazo la realeza me destruye. ¿Y qué quiere decir esto? Que esto es inamovible, que esto no puede transformarse. Por supuesto que se puede transformar. Eso es un poder que está latente, que si no usas se vuelve en tu contra. Pero si lo tomas, te lleva a la maestría. En este caso, ese Lilith que significa en la carta rechazar algo. ¿Cómo se transmuta? ¿Cómo se procesa? ¿Cuál es la conciencia y la maestría que tiene ese Lilith? Lilith es, y lo doy con un ejemplo anterior, estamos en un tránsito planetario donde Lilith está en Escorpio, pero te voy a explicar el tránsito anterior, que era Lilith en Libra. Lilith en Libra, en apariencia, es rechazo la pareja. Rechazo la pareja. Pero Lilith a su vez le gusta, le apasiona y ama a la pareja. Y vas a decir, y bueno, ¿cómo se integra esto? ¿Cómo se transmuta y cómo se integra a favor de este conocimiento? Esa contradicción de rechazo algo, pero siento pasión hacia ese algo. ¿Cómo se transmuta ese Lilith? Amando a la pareja, conectando con la pareja, pero quiero una pareja, pero quiero otro concepto de pareja. Quiero manejar otra vía, otro camino, otro concepto de la pareja. Y ahí integro a Lilith. Lilith es, quiero ese algo, pero lo quiero de una forma diferente. Lo integro, lo tomo, pero lo vivo desde mi individualidad. Lo vivo diferente. Lilith en Leo. La realeza. ¿Cómo puedo integrar a Lilith? No rechazo en sí mismo la realeza, rechazo una forma de vivir la realeza, pero elijo vivir la realeza de una forma diferente. ¿Por qué? Porque no puedo negar mi naturaleza, porque una persona que ya nació en la nobleza, hablando de la estructura social, de la nobleza, de la realeza, si ya nací en esa familia, ya nací en ese ámbito, ya encarné en ese ámbito, lo tomo, pero lo uso a mi favor, pero lo vivo a mi manera. Lilith es mi individualidad, la vivo, la utilizo a mi manera, tomando otras energías, pero viviéndolas a mi manera. Entonces, en este caso, un Lilith en Leo sería, no rechazo en sí mismo la realeza en su totalidad, sino que rechazo un ámbito de la realeza, pero la realeza la integro, la amo y la vivo a mi forma, a mi manera. En este caso, ¿para qué? Como quería Diana, ayudar al mundo, contribuir con el mundo. Charlie Kirk entendió, integró lo mismo que integró Gandhi. ¿Qué integró Gandhi? Gandhi sabía de este Lilith en Aries. Pero ¿qué dijo Gandhi? Ok, rechazo una forma de liderazgo, pero sí abrazo y amo el liderazgo. Pero en este caso lo vivo de una forma diferente. Ese espíritu pionero ariano, ese espíritu de dominio, que en este caso el dominio va a voy a hacer algo que los otros no quieren hacer, pero yo estoy viendo que se tiene que hacer y yo ejecuto y tomo la acción y voy al frente en cuanto a eso. Esa energía yang la vivo, pero la vivo a mi forma. ¿Y quién te dice la clave para vivirlo de una nueva forma? De usar ese Lilith, pero de una nueva forma. El Priapo, que es lo opuesto a Lilith. El Priapo te dice cómo tienes que vivir ese Lilith, cómo tienes que abrazar ese Lilith. En este caso, Gandhi tenía su Priapo en Libra. ¿Y Libra qué significa?
la armonía, el balance, la integración. Entonces, un Lilith en Aries dice, sí abrazo enfrentar, sí abrazo ir hacia el frente, sí abrazo el cambiar y ser pionero en cuanto a una situación, pero elijo hacerlo diferente, elijo hacerlo desde la paz. Entonces Gandhi enfrentaba, pero enfrentaba de forma librana. Esto también lo comprendió Charlie Kirk. Charlie Kirk enfrentaba, tenía sus ideas muy claras, ideas que vale decir eran muy fuertes, eran conservadoras y muy fuertes. Pero ¿qué pasa? Él lo que hacía era debates multitudinarios, que eso es librano, donde enfrentaba, pero debatiendo con el otro, debatiendo con otras personas, no imponiendo su punto de vista directamente, sino demostrándolo con argumentos. Y esto es librano, y Libra lo rige Venus. Entonces, en este caso, ellos estaban viviendo sus Lilith en Aries, abrazando ese espíritu de enfrentar, pero entendiendo que lo tenían que hacer de una manera diferente. Y eso se hace integrando el Priapo. Para los que no saben astrología, que evidentemente este video no lo voy a dedicar a explicar en lo absoluto la configuración astrológica o aspectos técnicos astrológicos, pero esto sí lo puedo decir, Lilith no es un planeta, no es un elemento astrológico puro en sí mismo, físico. Lilith es una sombra, es un punto medio entre la Tierra y la Luna, es un punto sombra que se forma entre la distancia entre la Tierra y la Luna. En ese movimiento hay un punto más cercano y hay un punto más lejano. El punto más cercano se llama perigeo, que ese es el Priapo, y el punto más lejano es Lilith. Que Lilith es más importante en el sentido que muestra de forma contundente y de manera agresiva el problema que tienes que transmutar, la situación que tienes que transmutar. De hecho, ya lo ves, Lilith en Aries han muerto estas personas de forma violenta, o Lilith en Leo, como hablaba del caso de Diana, la realeza la destruyó. O sea, Lilith es un punto que si no transmutas esa energía te avasalla, porque es de un poder inmenso. Pero así como tiene un poder inmenso que avasalla, es un poder inmenso que puedes usar a tu favor. ¿Para qué? Para cambiar tu realidad, para cambiar tu carta natal, para cambiar tu subconsciente. En este caso, estas personas sabían de su Lilith en Aries. Pero ¿qué pasa en este caso? Lo vivieron ese Lilith en Aries, pero viviéndolo de una forma diferente. Y ahora obviamente van a hacerse la pregunta, ¿y por qué terminaron con el destino que terminaron? Bueno, en el caso de Gandhi, Gandhi murió ya en la postrimería de su vida, es decir, es cuando ya no podía sostener esa energía alquimista, porque él practicaba la alquimia. Su carta completamente era la de un alquimista. En el caso de Charlie Kirk, todavía tenía energía física por muchos años para sostener esa energía de transformación. Pero ¿qué pasó allí? Si su Lilith en Aries marca el camino de liderazgo y de abrazar ese liderazgo, pero de hacerlo de una forma diferente, el punto de apoyo es el Priapo, que está en Libra, y Libra lo rige Venus. Es decir, su fuente de protección y de canalización de ese Lilith en Libra iba a ser ese Venus. Pero exacto, los que gobiernan atacaron ese punto y le quitaron ese Venus. De hecho, voy a colocar una imagen por aquí que lo evidencia, y es que evidentemente quitándole ese Venus, haciendo que ese Venus lo traicione, apartándolo, obviamente iban a anularlo. En la astrología, para los que la conocen, Venus es el cuello y es un punto muy importante de energía. Venus lo rige tanto a Libra como a Tauro, y de hecho Tauro es el cuello en sí mismo. Pero Venus hace alegoría a esa hora entre 2 y 4 de la mañana, donde se planta la energía. De hecho, lo ves en la película La Máscara del Zorro, que le hacen una marca, un 2, una Z. Cuando miras la Z viene de los fenicios y la Z representaba el 2.
Así que esa Z que le hacen en el cuello representa las dos. De hecho, mira tu compañía de chat en su versión business y vas a ver que el círculo no cierra porque está haciendo alegoría a ese punto entre 2, 3 de la mañana, 2, 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque es el punto de Venus y la realidad se planta en Venus. Y en este caso, ¿qué hicieron? Quitarle a su Venus para que él no pudiese plantar la realidad que quería, que era cambiar o incidir desde su forma de creencia de manera positiva en el mundo. Y al apartarle ese Venus, al hacer que ese Venus lo traicione, evidentemente hicieron un acto de agredirlo a la parte del cuerpo en específico que es Venus, que no es casual. Esto viene de logias, es decir, las personas que hicieron ese acto son personas que, los que lo planificaron, son personas de logias. ¿Por qué? Porque evidentemente él no estaba de acuerdo con ciertos grupos y evidentemente esos grupos lo agredieron. Pero para agredirlo, que evidentemente todo iniciado, toda iniciada, si está en el amor, si está en la luz, si está obrando en su energía, está protegido por la fuente. Pero evidentemente si tu círculo cercano te traiciona, esa energía como caballo de Troya puede entrar. Y de hecho, ese punto de las 2 de la mañana, ese 2 que simboliza el cuello, ahí fue el disparo que le hicieron. Y todo esto, evidentemente, tiene que ver con lo energético, con lo astrológico. La astrología está en todo. Les doy un ejemplo. Un gran músico, un gran artista musical puertorriqueño que se llama Robbie Draco Rosa, hizo una canción dedicándosela a Lilith y se la dio un amigo. Y esa canción se hizo muy famosa, que se llama Living la vida loca. Y dice algo así: la reina de la noche, la diosa del vudú. Evidentemente, Robbie Draco le dedicó esa canción a Lilith. Es una persona que tiene una brillantez y tiene su forma de conectar con la fuerza astrológica. Y eso se respeta. Cada quien escoge su camino. Evidentemente, los que estamos acá, en este canal, en esta plataforma, escogemos el camino de la luz, del amor, del balance, de la integración de la oscuridad en el servicio de la luz. Por eso en este canal te voy a compartir los secretos, las claves para que tengas independencia, para que desarrolles tu conciencia, no para tener personas que sean clientes o que sean dependientes, no, para que sean personas que esa información que reciban la puedan utilizar en un despertar de conciencia, es decir, un grupo, una integración. Eso es lo que vamos a compartir acá. Lilith, como le estaba explicando, hay gente que le ha dedicado canciones. ¿Por qué? Porque es una fuerza astrológica que es real. Porque el poder reside en el femenino. El yang lo utiliza, el masculino lo utiliza, pero de donde se emana, de donde se genera, es del femenino. Por eso el femenino es tan importante. Por eso en la historia siempre han querido reducir lo femenino. En las culturas, en las religiones, quieren tapar o ignorar la fuerza del femenino. ¿Por qué? Porque ellos saben que ahí está el poder y toman ese poder. De hecho, ves en Wall Street, ves al toro y la gente se enfoca en el toro, que el toro representa la abundancia, pero no se dan cuenta que al frente el toro, que tiene una personificación que está molesto, quiere arrollar, quiere embestir a una figura femenina, porque evidentemente es el generar un mundo que genera una riqueza pero explotando lo femenino. Por supuesto, a lo femenino, ser el poder, es la fuerza que te conecta con la maestría o que pueden usar para apartarte de la maestría, como fue que pasó en el caso de Charlie Kirk. Buscaron un caballo de Troya para traicionarlo, para quitarle su Venus y evidentemente pasar esta energía, porque Lilith es clave en la carta natal. De hecho, ya les mencioné unos ejemplos. Les voy a explicar un poco de Lilith en los 12 signos, que esto es muy importante porque ya inmediatamente van a ver
un punto de vista que les va a servir en lo inmediato para entender ese Lilith. Lilith en Aries: rechazo mi yang, rechazo mi fuerza masculina, rechazo el espíritu pionero, rechazo el saber que tengo que hacer algo yo solo y que por ahí la gente lo percibirá como egoísta, pero es algo que produce o impulsa un cambio. ¿Qué hay que hacer en este caso? Abrazar ese Lilith en Aries, pero hacerlo diferente. Es decir, hacerlo de una forma integrando ese Priapo que está en Libra. Es decir, ejercer ese Aries, pero libranamente. Esto fue lo que hizo Gandhi. De hecho, rápido les doy un breve de la carta de Gandhi. Gandhi tiene su Lilith en la casa 6, que es la casa de Virgo, que habla del trabajo, pero tiene a Aries allí. Entonces, ¿qué significa esto? Rechazo la forma en la que se ejecutan los trabajos. Quiero ejecutar mi trabajo desde un espíritu pionero, pero hacerlo de una forma diferente. Y ahí viene el sol de Gandhi en Libra, en casa 12. Casa 12, el servicio. Quiero hacer un servicio a la humanidad. ¿Desde dónde? Desde Libra. Llevar un balance, llevar una armonía. Pero quiero hacerlo desde mi Lilith en casa 6, desde el trabajo. Pero hacerlo Aries, desde el liderazgo. Pero Sol en casa 12, para un servicio colectivo que lleve un balance, una armonía. Libra en casa 12. ¿El ascendente qué es? El ascendente es el puente para tú hacer tu Sol. En este caso, él también tenía ascendente Libra, y un ascendente en Libra marca el derecho, lo legal, ser abogado. Es decir, ese Sol en casa 12, en Libra, que es prestar un servicio que lleve un balance, que lleve a una armonía, que él iba a hacer desde un trabajo. Por eso es el Lilith en casa 6 de Virgo, desde un trabajo, pero arianamente, él individual, él en su individualidad, ejerciendo ese trabajo a ese colectivo para llevar una armonía, un balance, lo iba a hacer a través de ascendente Libra, a través del derecho. Luna en Leo me motiva el liderazgo. Pero ¿qué pasa? Eso es un secreto que yo revelo en mi libro, Alquimia, Alma, Astrología. La verdadera motivación no es la luna, porque la luna brilla con luz prestada, no es el verdadero femenino. El verdadero femenino son las estrellas que brillan en la noche. Y por ley del equilibrio, lo que equilibra y armoniza esa fuerza de la luna sería el opuesto a donde está la luna. Entonces, Gandhi, si tiene la luna en Leo, indica que le motiva el liderazgo, le motiva la voz, ser una voz de liderazgo. Pero ¿qué pasa? Esta es una motivación secundaria, no es la primaria. La primaria es el sol de medianoche, y el sol de medianoche en este caso estaría en el signo opuesto, que es Acuario. Es decir, me motiva a cambiar la sociedad. No me motiva en sí mismo yo ser un líder, me motiva a cambiar la sociedad. Ese sol de medianoche está en la casa 4, la casa 4 es el hogar de origen, por lo tanto me motiva a cambiar la sociedad de mi lugar de origen. ¿Cómo lo voy a hacer? Marte y Venus en Escorpio, desde la alquimia, desde la pareja, trabajando la fuerza alquimista, y así voy a lograr ese sol. Pero el potencial primario está en Lilith, en Aries, es decir, el ser un pionero, el lograr algo que yo estoy viendo y que nadie más está viendo, y yo soy el primero en ejecutarlo. Vean lo importante que es Lilith, lo clave que es, cómo puedes deconstruir y ya saber una carta natal solo viendo Lilith. Lilith en Tauro: rechazo el dinero, rechazo la materia. Pero ¿cómo se transmuta esto? En esencia, un Lilith en Tauro si ama la materia, si le gusta la materia, si ama el dinero, pero no como lo maneja el mundo, no el concepto que tiene el mundo de esa materia. Por lo tanto, la clave allí está en amar la materia, pero vivirla de una forma diferente. Amar el dinero, pero vivirlo de una forma diferente. Darle un uso individual, particular,
de tu filosofía personal. Ahí está la clave para no rechazar el dinero y bloquearlo y descartarlo en tu vida, sino abrazarlo, pero ¿cómo puedes integrarlo? Desde vivirlo, desde tu individualidad. Esa es la clave. Un Lilith en Géminis. Rechazo intercambiar. Esto también tiene que ver un poco con la parte financiera. Rechazo el intercambio. Pero ¿qué tengo que entender? Que todo es un intercambio. Todo es un intercambio de la energía. De hecho, los propios elementos de la naturaleza intercambian moléculas entre sí y generan un elemento. Entonces, el intercambio en sí mismo existe. El intercambio no está mal. El intercambio, lo que tenemos que hacer es que se dirija hacia una forma profunda, hacia una forma que me haga desarrollar mi interior. Entonces, no hay que rechazar el intercambio en sí mismo, sino hacer un intercambio y entender que debe existir, pero darle un sentido espiritual. Y si lo hago así, no lo voy a rechazar subconscientemente y no lo voy a ver como algo que está mal, porque la naturaleza en sí misma es intercambio. Un Lilith en Cáncer. Rechazo mi lugar de origen. Rechazo mi familia o mi lugar de origen. Una persona que tiene Lilith en Cáncer, Lionel Messi, él tiene Lilith en Cáncer y de hecho, por eso perdió tantas finales. ¿Por qué? Porque en su inconsciente vivía ese niño que no pudo ser exitoso en su lugar de origen, que fue rechazado, que no fue apoyado, que no fue ayudado. Y el Príapo, que es Capricornio, que es el viejo continente, fue al viejo continente y explotó su talento. Pero tenía ese conflicto con no lograr algo con su lugar de origen porque rechazaba cosas de ese lugar de origen. Pero ¿qué hizo? Abrazó ese lugar de origen, pero desde otra manera. Mi propia situación es la que han vivido otros niños, otras personas. Yo elijo ser un ejemplo, elijo hacerlo diferente, elijo a mi propio lugar de origen enseñarle nuevos valores de humildad, de valores personales, de ética, de bondad, de amor, de espíritu de solidaridad. Maradona también tenía Lilith en Cáncer y él obviamente tampoco habían cosas de su lugar de origen que le gustaba, pero él eligió hacer cosas en función de aportar un grano de arena para ese hogar de origen. Y bueno, Messi lo hizo y no solamente lo hizo de una forma espectacular e increíble. Ese rechazo que había en su subconsciente, ese hogar de origen, lo transmutó y de sobra. Ese es otro ejemplo de Lilith en Cáncer. Acepto eso que rechazo, pero eso que rechazo lo uso como combustible para abrazar ese lugar de origen, pero de una mejor manera. Lilith en Leo. El Lilith en Leo ama expresar, ama la creatividad, ama hacer por otros, pero rechaza esa parte leonina de no quiero que me vean, no quiero figurar. ¿Por qué? Porque yo quiero transmitir otro sentido de lo leonino. Y esa es la clave de Lilith en Leo. Sí hay que escoger brillar, sí hay que escoger expresar, pero hacerlo desde tu impronta, desde tu individualidad, a tu manera. Que de hecho Diana Spencer trató de hacer esto. Obviamente hay otras cosas que no voy a explicar porque ya tendría que explicar la carta natal en específico de ella. Lilith en Virgo. En apariencia parecería rechazo el trabajo, pero no es rechazo el trabajo en sí mismo, rechazo la forma en la que se ejecutan los trabajos, que es sin pasión, sin vinculación. Sí amo el trabajo, pero lo que tiene que hacer un Lilith en Virgo es escoger su propio trabajo, su propia manera de trabajar. Y ahí está la maestría. Lilith en Libra. Parece que rechazo la pareja, pero no. Amo la pareja, pero la quiero vivir de una manera diferente. Entonces, un Lilith en Libra no tiene que tomar resentimiento hacia la pareja. Tiene que crear su propia forma de pareja. Y ahí está la clave. Lilith en Escorpio. El esoterismo, la magia, lo profundo, el subconsciente. Amo el esoterismo, pero rechazo la forma en la que lo maneja el mundo.
Y bueno, diría que está bien en lo que piensa esa persona, porque evidentemente el mundo está manejando mal el esoterismo. Lo maneja desde el egoísmo, saturninamente, desde el mito del colgado, no desde una generosidad. Entonces, en un mundo de gente egoísta, ya sabemos en qué vamos a parar. Pero, obviamente, toda iniciada, todo iniciado que me estás escuchando, sé que estás aportando tu grano de arena para que no sea así. Un Lilith en Escorpio debe amar el esoterismo, pero hacerlo a su manera, a su forma, desde su propia convicción. Un Lilith en Sagitario. Sagitario son los viajes. Y ya sabemos cómo el mundo cotidiano vive los viajes. Va a Tailandia, va a Bali, ejemplo, va a Brasil, fue, recorrió el lugar y no desayunó, no almorzó con un brasilero, no almorzó con una familia, no conoció a nadie. Fue al lugar, lo vio, no integró el lugar dentro de sí. No se hizo parte del lugar, no adquirió la energía de ese lugar, lo fue a ver superficialmente. Un Lilith en Aries, en Sagitario, debe amar el viaje, debe amar expandirse, debe amar el conocimiento, pero vivirlo a su manera e integrando esa energía, pero desde ese poder personal. Entonces allí, cuando uno va a los lugares, uno incorpora esa energía que tienen esos lugares. Un Lilith en Capricornio. Capricornio es Saturno y es el padre. Aquí la persona puede pasar que ama a su padre o ama a su madre, pero a su vez lo rechaza. ¿Por qué? Porque obviamente tiene potenciales, tiene grandes cualidades, pero a lo mejor seguramente ese padre, esa madre, fue castrador o fue castradora. Entonces se produce el rechazo. ¿Qué hay que hacer aquí? Separar las cosas y entender que no están mal los potenciales. El problema no son los potenciales, el problema es desde dónde se usan. Y en este caso es abrazar esos talentos que tiene mi padre, que tiene mi madre. ¿Por qué? Porque si los abrazo voy a lograr cosas en la vida, porque Capricornio es el logro. Y si yo rechazo la energía del logro, evidentemente no se va a hacer parte de mi vida. En este caso es abrazar esa energía de Capricornio, de Saturno, del padre, de la madre, pero lo vivo a mi manera, lo vivo a mi forma. Tomo esas virtudes y esos dones que tiene esta persona y lo tomo para yo terminar de materializar lo que tengo que materializar, que seguramente tengo una gran cantidad de talentos, pero no lo termino de materializar porque rechazo esa energía que tiene Lilith en Capricornio. Y con esa energía, con ese potencial, con ese alqueme, con esa tierra negra, es que voy a lograr mi objetivo. Un Lilith en Acuario, rechazo la sociedad, pero a su vez la amo. ¿Qué hay que hacer aquí? Vivir en el conflicto de la amo, no la amo, no. Hay que amar la sociedad, pero en este caso, esa parte que no te gusta de esa sociedad, tú pon tu impronta, pon esa parte que no está, que tú estás viendo y ponla. Y ahí vas a pasar a vivir desde el amor, ese Lilith en Acuario, porque estás abrazando esa sociedad, pero la estás abrazando a tu manera, colocando ese grano de arena. Lilith en Piscis. Piscis es el signo más importante porque representa la integración de todos los signos. Es la desembocadura del río en el mar. Piscis son los sueños, es el subconsciente, y quien domina su subconsciente materializa la realidad. Un Piscis quiere sentir. Piscis es la sensibilidad en su máxima expresión. Para que me hagan una idea de lo que es Piscis, Piscis es la esponja. Pero ¿qué padece mucho el Piscis en la encarnación? Que absorbe todo lo negativo de las personas que realmente tienen esto. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer Piscis? Entender que esa esponja le puede dar el sentido y la puede transformar desde el uso que él o ella quiere. Porque ¿qué va a pasar? Un Lilith en Piscis va a rechazar sentir, porque tiene esa capacidad de absorber. Pero el problema no está en sentir, todo lo contrario, en sentir está el poder. El poder está en sentir. De hecho, por eso ves que en el sistema ponen música que provoca adrenalina o música que produce ciertas frecuencias. ¿Por qué?
porque somos granjas, somos ganados de gente que se alimenta etéricamente de nuestras emociones. Es decir, en sentir está el poder. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un Lilith en Piscis. No rechazo el sentir en sí mismo, amo sentir, pero rechazo la forma de baja frecuencia en la cual siento. Y esa esponja paso a absorber lo que me conviene, paso a absorber, e incluso esas cosas malas que absorbo, paso a darle un uso a mi favor. Es decir, hago aikido, hago wu wei con eso que siento, lo tomo a mi favor. Y ahí está la clave y la maestría de ese Lilith en Piscis. Bueno, les hice un recorrido breve, rápido, a través de todos los signos. Y ténganlo presente, Lilith es la clave de la carta natal, es la maestra de la carta natal, porque todo al final se trata del masculino y el femenino, y la integración de estas fuerzas. Cuando alguien hace un acto psicomágico, pon un cuadro, o sea, enmarca algo con color plateado o con color dorado, ¿a qué está haciendo referencia? A la luna y al sol. Todo tiene que ver con la astrología, porque somos la fuerza natural. La fuerza natural vive en nosotros. Y es el mapa de la magia alquimista. Esa es la trascendencia de la astrología. Es el mapa de comunicación con el ser. Y Lilith, eso que rechazamos, es el potencial que nos lleva a la libertad. Valora este video. Que la magia del amor también los acompañe.